tal? Bienvenidos a su programa y podcast de Polióptica, lentes para policías con temas de seguridad pública. En la conducción de Rafael Pliego Castro y transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, y mediante las diversas plataformas como es Anchor.fm, Spotify y YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema interesante en torno a la situación fiscal de los policías con el SAT. Nos parece que es un tema muy importante y hoy tenemos un gran invitado en la entrevista. Él es el licenciado en Contaduría Pública, Carlos Linares Valeriano. Bienvenido, ¿cómo estás? Estimado, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí invitado a tu programa. Señor Luis, gusto saludarlo, muchísimas gracias. Estamos aquí para servirles a sus órdenes. Oye, es un gusto tenerte con nosotros. La contabilidad es básica en el mundo, básica en todo lo que hacemos, pero además se nos hace muy interesante porque gira alrededor de estas asociaciones o corporaciones policíacas que tienen a bien tener intervención también en la parte de la contabilidad, ¿verdad? Y queríamos comentarles que nuestro número de contacto es el 33 21 06 77 24 y nos pueden mandar un correo a opticadepolicías@gmail.com. Bueno, pues ya empezamos con el tema. Me gustaría primero que nada saber cómo se llama tu empresa. Mira, mi empresa comercialmente se llama Linares y Valeriano. Nuestra razón social es como Socios Unidos. Mencionamos las dos porque de pronto nos ramos que nosotros manejamos tanto en el ámbito administrativo en las empresas como en el ámbito fiscal, contable y financiero nos conocen por dos vías, como Linares y Valeriano y como Socios Unidos. ¿Verdad? ¿Esta empresa tiene cuánto tiempo ya trabajando? Mira, estamos ya en el mercado realmente desde hace como 15 años aproximadamente, pero nos consolidamos hace como 5 años ya como una persona moral, porque antes trabajábamos con diferentes maneras pues, de trabajo, de prácticas dentro del mercado, pero la marca Linares y Valeriano tiene más o menos 15 años dentro del mercado. ¿Cuáles son los fuertes de tu despacho? Platícanos un poquito de eso. Mira, nos manejamos muchos diferentes ámbitos. Realmente nosotros nos promovemos no como un despacho contable realmente, sino como una empresa que tiene como objetivo hacer más productivos los negocios de las personas que nos contratan o los ofrecemos un servicio. Las áreas que manejamos con mayor especialidad, por llamarlo de alguna manera, o que más nos requieren es el tema de la administración, desde el tema de la reestructura organizacional para los negocios, en donde de alguna forma reacomodamos a las personas, ubicamos en las áreas funcionales donde determinan según sus aptitudes, que también las podemos medir en función de la productividad, como también así en la parte de la situación de la parte contable. No es que llevemos la contabilidad, sino que tomamos el departamento de contabilidad de los negocios y nos filtramos dentro de los procesos de trabajo para los fines contables y fiscales. Y de ahí nace precisamente que como parte de la unión de la administración y la contabilidad, el negocio es más productivo y va a tener otro tipo de necesidades, como el tema de las estrategias financieras, por ejemplo, que básicamente esa triada del servicio es lo que más nos ocupa y nos solicita. El tema es tan interesante porque es la situación fiscal de los policías con el SAT. Y hoy tenemos aquí también al licenciado Luis Bustinza, quien se ha preocupado también por velar por toda esta parte de los policías. Por eso estamos aquí en este programa de Polióptica, puesto que él promueve estos temas para que los policías sepan todos los canales para que ellos puedan salir adelante, incluyendo este canal que es el contable, ¿verdad? Bueno, ¿qué tienen que ver los policías con el tema fiscal? Esta es una pregunta yo creo que muy de fondo y que es del interés ciudadano, ¿verdad? Sí, definitivamente, no nomás el tema de los cuerpos policíacos, sino todos en general también, sean dependencias de gobierno o sean personas físicas, naturales o físicas, según sea el caso, debe de ser de competencia el tema de la situación fiscal. De hecho, hoy en día, como parte de las obligaciones que ya están dando, es que también todos los chavos que cumplen 18 años, no nomás pues tienen ya permiso para irse al antro, ¿verdad? Sino que también, aparte de su INE, en forma obligada, también obligación ahora es registrarse en el SAT y determinar y sacar su cédula fiscal. Entonces, ya desde muy temprana hora ya es de competencia también de todo el mundo el tema de la situación de práctica fiscal. No se diga de los elementos, por ejemplo, policíacos. La intervención y la importancia que tiene que ver en esta parte es desde el tema de la percepción de sus propios ingresos
hasta el hecho en cómo gastan la parte personal de sus recursos o cómo lo emplean en él, porque también el tema también de situaciones de exámenes de confianza que tiene que ver, todo va dirigido al mismo canal que es financiero, y es lo que le compete al SAT, el tema de los números y de los recursos. Por eso la importancia recae prácticamente en cómo se debe distribuir ese recurso. Llega el recurso, como todo mundo lo tenemos etiquetado seguramente, pero una buena parte se va al SAT. De hecho, déjenme decirles que en tema de nómina, que es la primera instancia que ellos reciben, pero el primero que cobra es el SAT. Llega el recurso, el SAT ya me cobró, ni cuenta me di, pero sí lo sentí en la bolsa, ¿verdad? También es competencia de la parte policíaca de los elementos. ¿Quién cobra después? A lo mejor el banco y demás, pero a fin de cuentas el SAT es el que cobra primero. En muchas de las situaciones, desafortunadamente, no existe esa comunicación directa entre la parte empleadora hacia el gobierno, dependencias del gobierno, privadas, estatales, paraestatales, etcétera, o privadas inclusive, con la comunicación que tienen con sus elementos. Es bien importante saberlo, porque de pronto cuando se contrata el elemento, se le dice su importe que va a ganar, pero no se le comenta realmente si es bruto, o si es nominal, o si es neto, causando también problemas en la parte de la actitud cuando el elemento recibe una mala información y espera su cantidad al final de su quincena o del mes que le pagan y ve que la cantidad no es la prometida. ¿Qué resulta ahí? Que por falta de una mala comunicación, por el tema de retención de los impuestos que está cobrando la autoridad y no precisamente la corporación ni tampoco la dependencia que lo contrata, simplemente son retenedores, quien cobra es el SAT. Y comento que por falta de una mala comunicación a veces con el empleador, con el elemento policial, pues causa molestia, haciendo de pronto una situación de inconformidad y un mal ambiente de trabajo. Fíjate, esto no impacta la parte del conocimiento del SAT en este aspecto, ¿no? Por eso de ahí, el conocer de primera instancia que el elemento que se contrata, saber qué repercusiones tiene y qué obligaciones tiene el ingreso que percibe. No es el importe en sí como tal, sino la parte de lo que está percibiendo, a dónde va distribuido ese recurso, ¿no? Y qué parte de ese recurso va también a ser pagado por la autoridad, que es la situación hacendaria, como parte impositiva. Entonces, ese es el impacto que compete, ¿no? Si concluimos si me permiten, concluimos este punto, el impacto es tan así que tiene que ver con la parte de la calidad del servicio, porque un elemento desmotivado, como cualquier otro elemento de cualquier otra corporación, el trabajo no se da al 100 o quizás de calidad. Estoy generalizando, yo sé que de pronto hay sus excepciones. El impacto precisamente de la falta de comunicación con el tema de recursos también tiene que ver con la parte de la retribución, si qué tan retroactivo es o cuantitativo una parte de lo que percibe en función de lo que recibe, en función de lo que paga con el SAT, ¿no? Hay ocasiones que los incrementos de los sueldos pasa el efecto siguiente: si ganas cierta cantidad y te van a incrementar otra por ciertas cuestiones que son meritorias, en ocasiones ese pequeño incremento grava más al SAT y pagas una cantidad mayor de impuestos y al final recibes prácticamente recibiendo lo mismo, o me atrevo a decir que en muchas ocasiones hasta un poco menos de lo que ya venías antes del incremento. Y si no hay una comunicación adecuada con el empleador por parte del elemento, pues aquí empieza a ver las partes de la problemática, ¿no? Bien. Después de explicar, por favor, qué es y cómo se integra una nómina, bueno, esta parte es una parte muy sensible, ¿no? Es para que también el elemento policíaco pues sepa distinguir los diferentes factores de cómo se integra la nómina y cómo pueden ellos ver sus retenciones y demás, ¿verdad? Sí, volvemos a la parte de la comunicación, eso es importante. En muchos de los casos los elementos únicamente y en general reciben el importe que ven depositado en su cuenta bancaria y de pronto pues, nos piden que firmen el recibo donde consta que ya recibió esa cantidad de dinero y vemos el importe neto, ¿no? Ya por ahí de pronto quien dice, bueno, ¿por qué es diferente lo que dice que percibo con respecto a lo que realmente recibo en la bolsa? Y cuando hay esa inquietud es porque en su momento no se le dice cómo integra una nómina. En términos generales, una nómina se integra de 2 o 3 partidas. Primero, si nos enfocamos a ver la parte de las percepciones, ¿qué es esto? Que es todos los conceptos que tú tengas derecho a ganar en función de las responsabilidades o tiempo de vengado que estoy permaneciendo en el servicio. Quiere decir entonces que también hay una distinción de los elementos que tienen cierto rango, de los que tienen cierto rango pero que hacen más número de horas de trabajo laboralmente hablando o menos número de horas. Eso también tiene que ver. Entonces en la parte de la nómina se integra por todos los conceptos que el elemento va a percibir dentro del periodo que se está contratando. Puede ser semanal o catorcenal, decenal, quincenal o mensual, según sea el caso. Dentro de los mismos conceptos que vienen en la nómina como parte de las percepciones, debe forzosamente de venir por separado. ¿Qué es lo que está percibiendo el elemento? Que sí tiene que ver con que sea grabado para que pague impuestos.
porque hay conceptos también que son exentos o que tienen una parte exenta de que se grave el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que se debe de pagar. La parte de la percepción y la suma completa de lo que en su momento va a percibir el trabajador. ¿Por qué digo va a percibir? Porque vamos a ver ahora la otra parte de la moneda, la parte de las deducciones. Esa parte del recibo de nómina, que a muchos no nos gusta, que son deducciones, pues se integra por lo regular, primera instancia de los impuestos. Por lo regular son dos tipos de impuestos que van a nómina. El famoso ISR o ISPT, según sea el caso, que el impuesto sobre la renta corresponde que por todo lo que percibimos como ingreso, tenemos una parte que pagársela al Estado a través de nuestro empleador. El empleador simplemente es la persona que nos retiene, nada más. No quiere decir que porque nos retenga se lo guarda en su bolsa, en su banco, no. Simplemente es un intermediario. Él tiene la obligación de retener y pagar también a la autoridad hacendaria conjuntamente los días 17 cuando paga sus propias declaraciones. En el caso de las corporaciones, de los elementos, como es una empresa de gobierno o como son paraestatales o son dependencias de gobierno, hay ciertas variantes en este sentido, pero a fin de cuentas la retención se tiene que hacer y enterar. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que en la parte de percepción tenemos impuestos sobre la renta bajo el concepto que ya vimos. También la seguridad social se hace presente ahí, es otra de las deducciones. Ya sea que sea una retención por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la parte que le corresponde, o por el ISSSTE, según sea el caso. Entonces, están los dos conceptos. ¿Qué más cabe como retención ahí? Pues si el trabajador tiene uniformes que le están descontando, también va una proporción en la parte de las deducciones. Si tiene una cuota sindical, que a lo mejor pudiera ser el caso, también va parte de las deducciones, perdón. Pensiones, y exactamente, el tema de las pensiones en su momento, de los créditos que en su momento se hayan obtenido o otorgado a través del empleador también va esa parte en retención. Ahora también está muy de moda, por tema de obligación, que lo que antes era Fonacot, que ahora es el Infonacot, porque ya es un instituto, también está obligado también a dar servicio, y si fuera el caso también de los elementos que hayan tenido un crédito que hayan ejercido, también va dentro de la parte de las deducciones. Entonces tenemos ya dos partes, la parte de la percepción, que es lo que el trabajador pretende que ya devengo por el servicio prestado, y por otro lado las deducciones que corresponden a esas percepciones, como la parte que tiene que pagar el SAT, ¿verdad? A nuestros socios SAT. La diferencia entre lo que percibo y lo que me tienen que descontar, ese es el neto, es lo que realmente debe de coincidir con mi cuenta bancaria al momento de hacer el retiro. Ya los demás elementos son de formalidad, son de forma. Por ejemplo, el encabezado de qué empresa es quien me está haciendo la retención o me está pagando, el RFC de mi empleador, el dato, por ejemplo, de Seguro Social afiliado por este caso, en el caso de las corporaciones también debe tener una referencia por ahí. Y tal es el caso también de los datos generales del trabajador, los datos esenciales, el RFC, el nombre completo, el número de control seguramente de la plantilla de elemento que corresponde, la antigüedad, fecha de ingreso a la corporación, así como también el salario diario o el salario integrado, según sea el caso, con el que se esté grabando para efectos de seguridad social. Básicamente es lo que integra una nómina. ¿Por qué se le llama nómina? Bueno, pues es que tiene un contexto muy anterior de manera ahora sí que histórico, no vamos a meter en esa parte, simplemente se llama nómina por el hecho de que la parte que está percibiendo antes de la deducción es el ingreso real, ese es ingreso bruto, ingreso nominal o ingreso real. El ingreso neto lo vamos a decir que es la parte que ya vamos a percibir realmente en nuestra cuenta bancaria y que vamos a ver reflejada y que vamos a poder usar una vez pagando mis impuestos. Eso es lo que corresponde a una nómina, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones fiscales que tienen los policías? Básicamente son 3 o 4 obligaciones que yo alcanzo a palpar, decir muy directamente. Una, el pago de los impuestos que corresponden, ya vimos uno, que es el impuesto sobre la renta, que se lo pagan ellos, se lo pagamos cualquier otro tipo de personas que percibamos un ingreso. El otro es, más allá que un impuesto, es una contribución, que es el tema de seguro social o el tema de fobistas, de bodeguistas, si es el caso, que esté pagando por ese medio el tema de la seguridad. Hay otro tipo de obligaciones también que pueden considerarse como fiscales, como el tema de los exámenes de control de confianza y también las obligaciones de las declaraciones en temas patrimoniales. Son parte también obligada. Las dos primeras, tanto contribuciones de seguridad social o contribuciones o de impuestos sobre la renta que se cobran, vamos a decir que son obligaciones directas y obligaciones genéricas, que no solamente los policías deben pagar, sino también en general todos los que percibimos un ingreso de alguna u otra forma. En este caso, por el tema de la nómina, de forma directa. Y ya las obligaciones complementarias, como lo acabo de mencionar, como la parte de las declaraciones patrimoniales
o así como el tema de los exámenes de nivel de confianza. Son parte de las obligaciones que deben de realizar. O sea, ¿sí impacta? Sí, totalmente impacta. Ahora, estamos hablando cuando el elemento tiene solamente un ingreso. ¿Qué quiere decir? Que depende el 100% su ingreso de la nómina de la corporación o la dependencia donde trabaja. Pero hay más obligaciones en un momento dado cuando tenga otro tipo de ingresos o ingresos extraordinarios por parte de otro lugar. Así que pues, lo podemos tocar un poquito más adelante si gustas. Okay. Pero contestando un poquito el tema, esas son así que las obligaciones que tiene en materia fiscal. Lo más contundente es el tema de los elementos. Todos los policías sí pagan impuestos. Sí, definitivamente pagan impuestos. Perciben un ingreso, pagan impuestos. Así que no hay para dónde hacerse. Impuestos sobre la renta, principalmente, y el tema de contribución de seguridad social, independientemente a dónde están cotizando o quién es el servicio. Bien, ¿a qué se refiere cuando escuchamos la palabra deducción? Mira, es un poquito difícil de explicar, pero es muy fácil de sentirlo, porque a fin de cuentas es una palabra que nos dice mucho, pero en contexto está un poco complicado explicarlo. Te voy a decir por qué. Porque en términos muy normales, no sé, yo creo que muchos han escuchado, tú has escuchado el término de deducción, tú has escuchado el término de deducción. Básicamente son los gastos que nosotros necesitamos realizar para nuestra operación diaria, como personas físicas o como elementos policíacos, pero que te permita a la autoridad descontarlos de los ingresos, permitiendo que la base de la contribución sea mucho menor. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo percibo 1,000 pesos, pero yo gasto 800 pesos, esos 800 pesos que se restan de esos 1,000, pues me reducen el importe de esos 1,000, quedando una diferencia de 200 pesos. No es lo mismo gravar impuestos sobre 1,000 pesos que percibo que sobre 200. A este efecto le vamos a llamarle deducción. Y es por eso que es muy importante conocer qué podemos deducir para efectos de disminuir un poquito el tema de la contribución en su carácter de personas físicas, y están en el derecho de hacerlo, en general. Hay apoyos directos que le dan a los elementos policíacos que de repente no entran en esta parte de las deducciones, ¿no? Sí, hay algunos conceptos por ahí que dependiendo de la corporación o la dependencia que sea, se les pone a entregar de manera onerosa sin que sean grabados por impuestos sobre la renta. O sea que son completamente para que ellos los puedan... Como los bonos. Es correcto, así es. Hay unos conceptos que dependiendo del retenedor o del empleador los tipifica. Que una de dos, o son exentos para impuestos sobre la renta y por estos no pagan, o que simplemente no son objetos de ley, para que ellos puedan percibir realmente el beneficio del ingreso sin que tengan que pasar por el pago de esa contribución, de esa diferencia, ¿verdad? O de ese pago. ¿Es real que los policías pueden solicitar esta parte como para hacer devoluciones y una situación así? Fíjate que sí, es buena tu pregunta y que uno que lo tocamos. En el ámbito fiscal, en este aspecto, es muy comentado la parte de solicitar devolución. Ahora, déjame decirte que no todo es real como lo pintan los medios masivos de comunicación y demás. De pronto hay, pues como en todas partes, ¿no? El tema de poder ser atractivo, ciertas situaciones, ciertos temas, y te enganchan un poquito de esta parte. Yo conozco por ahí algunos, no voy a decir nombre de nada, pero situaciones en las que por el hecho de que te cambies a una Afore, te dicen que al momento de cambiarte, con ese hecho de que te cambies de una Afore a otra, vas a poder solicitar impuestos a favor o en devolución, el cual es totalmente mentira. Hay por ahí medios masivos también donde te dicen que por el hecho de que hagas un gasto en particular o compres algo, con esto tienes para que puedas solicitar impuestos en devolución, que es mentira del todo, pero también es real en parte, ¿no? Yo por ahí me habían comentado que teniendo un inmueble que pues estuviera pagando un vehículo, pero que estuviera ejercido desde el comienzo hasta el final, entonces lo podían deducir, ¿verdad? Mira, la ley es muy clara, la ley del impuesto sobre la renta es muy clara y me dice que para las personas físicas, independientemente del régimen que corresponda, salvo algunas situaciones, pueden deducir, ya conociendo un poquito qué es deducir, algunos gastos y algunas compras, pero todos tienen requisitos y una razón de ser y tienen un tope. Si me permites, puedo comentar o anunciar algunos. Por ejemplo, los gastos hospitalarios, cuando el medicamento y el gasto del hospital como tal incluyen en un solo servicio, se pueden hacer deducibles al final del año. ¿Qué quiere decir? Que todos los ingresos que yo tuve durante el año lo voy a sumar y ese gasto que yo efectué con ciertos requisitos lo puedo restar esos ingresos para que mi base de contribución sea menor. Gasto hospitalario y tiene obviamente un tope,
y siempre y cuando el requisito sea pues que sea comprobable, que fue de manera directa para el uso de la persona que lo va a deducir, o para de manera directa de forma consanguínea, ¿no? Esposa, hijos, papá, mamá, y que se ve reflejado en el estado de cuenta que se ha pagado como quieras, pero que no sea en efectivo. Son parte de los requisitos que se necesitan. Te anuncio, por ejemplo, otros aparatos ortopédicos, también el tema, por ejemplo, de los lentes graduados. El requisito aquí son dos: el tema de los lentes que sean graduados y que compruebes que efectivamente son para tu uso personal, porque tienes un demérito en tu visión. ¿Cuánto se puede deducir ahí? No hay un tope, no hay un tope para deducir en la adquisición de... Hay un tope genérico, nada más es que no rebase el 10% del total de las deducciones en función de lo que tú ganaste en un año. Si un policía compra 3,000, 4,000 pesos en un lente, ¿lo puede hacer deducible en su declaración anual? Sí, sí podría serlo deducible. Lo que tenemos que observar es que no rebase el total de la compra del 10% del total de los ingresos de todo el año, en conjunto con otras deducciones, porque a lo mejor tuvo gastos escolares, que también son otra forma de deducir, cumpliendo con los requisitos. Y a lo mejor decimos el gasto hospitalario más la compra de los lentes más los servicios de traslado y colegiaturas también en su conjunto no suman el 10% del total del ingreso del año, entonces sí se pueden deducir. Entonces un policía sí puede solicitar impuestos a favor de él en su devolución. Claro que sí, tiene el derecho de hacerlo. Inclusive si está pagando su casa y no pasa de estos límites, puede ser solicitar la devolución que no pase del 10% como tope, así es. Hay salarios mínimos por cada requisito de los que estoy enumerando. Debe de respetarse lo que llegue primero, o al tope del 10% del monto general de deducciones en base a los ingresos del año, o el tope de los tantos salarios mínimos por cada uno de los conceptos que va a deducir. Y ahí sí puede pedir la devolución de ese impuesto que están cobrando y no lo han hecho. Es correcto. ¿Tiene caducidad la reclamación de...? En teoría no, en contexto de ley no tiene una parte que caduque o un límite de plazo para hacer la solicitud. Pero realmente en contexto de código, tanto como impuesto a la renta, pues tenemos que cumplir con todos los lineamientos para que eso suceda. Por ejemplo, Fíjate cómo todo engrana. Me estoy dando cuenta que tendrían que tener ese tope, pero además yo sé, tengo conocimiento de que ellos hacen dos tipos de declaraciones, ¿verdad? La fiscal y la patrimonial. Entonces ellos tendrían que tener estos activos que ellos tienen o que compraron y todo el rollo. Los tendrían que tener declarados desde el principio que los compraron, para que en su declaración fiscal irlos declarando año con año, o en el transcurso del año ya tendrían que... No, es muy buena tu observación. Te voy a platicar por qué. Ahí es donde recae la parte de la comunicación que hablamos en un principio. Si mi empleador no me dice, o si no tengo una persona que me pueda asesorar, yo escucho por ahí en medios masivos, o mi compañero me platicó, y el vecino que trabaja en una empresa similar a la mía, y al final yo empiezo a recabar información. ¿Pero qué crees? Que al final del día no proceden. ¿Por qué no? Porque para cada uno de los requisitos, para cada una de las deducciones que puedo tener derecho a disminuir en mi declaración anual, hay requisitos. Por ejemplo, todos los pagos que se tienen que hacer para efectos de que pueda ser deducible, todos sin excepción, deben de pagarse a través de tu cuenta bancaria. Bien. No puede ser en efectivo, y debes de
de constatar que realmente tu estado de cuenta venga efectuado y comprobable el cargo que se hizo por haber pagado. No puedes pagar en efectivo, puedes pagar con cheque, tarjeta de débito, monedero electrónico, transferencia electrónica, pero en efectivo no, porque no es deducible. Debe de comprobarse en el estado de cuenta que ese gasto fue girado. Requisito número 2 importante, ese comprobante fiscal del gasto que tú debes hacer, de los que he mencionado, y hay más por mencionar, debe estar a tu nombre invariablemente. Si hablamos, por ejemplo, de una colegiatura que puede ser preescolar, primaria, secundaria, hasta bachillerato, hay cierto tope en cantidades, pero también como parte del requisito adicional que acabo de mencionar es que debe venir el nombre de tu hijo, el grado que cursa en la factura y el CUR también de tu hijo, que muestra obviamente la dependencia directa y la relación consanguínea. Si no, no es deducible, aunque tengas todos los demás requisitos cubiertos. El tema de los créditos, por ejemplo, es muy normal. Perdón, pero este tema se presta mucho para las pensiones alimenticias también, ¿verdad? Sí, es correcto. El tema de las pensiones alimenticias... Tiene mucho pues, elemento, ¿no? Que sí, seguramente entra en ese tema. Tienen descuentos Sí. de pensiones alimenticias. O sea, pueden descontar los intereses de la casa que están pagando. Sí, por ejemplo. Los lentes, la colegiatura. Tienen cantidad de cosas que pudieran a lo mejor en conjunto solicitar la devolución del Sí, ISR. cuando al final del día se compare todos los gastos que se pueden deducir previamente con los requisitos Cumplidos. que se van cumpliendo conforme se va haciendo el pago. Porque si en enero ya no cumplí con el requisito y pagué en efectivo aquel gasto que tenía que ser hospitalario, me dieron una factura con los requisitos y demás, pero como fue en efectivo, ese ya no entra. Ya no entra. Y al final del año a veces nos estamos apenas enterando de qué ocurrió, pero sin embargo pues ya no podemos, ¿no? ¿Cuándo se presenta la declaración anual? A más tardar el 30 de abril del año siguiente al que estamos cerrando. Ejemplo, el 30 de abril del 2022 fue el plazo máximo, el día máximo para presentar mi declaración anual del ejercicio 2021 y ahí haber manifestado todos estos gastos que efectivamente fuimos realizando durante todo el ejercicio 2021 mes a mes, cumpliendo con cada uno de los requisitos que esto tiene. En el caso de los préstamos, también los intereses reales que se devengan pueden ser también deducibles, siempre y cuando el crédito, ya sea hipotecario o sea un crédito real, vaya destinado únicamente a casa habitación. Es decir, si compré un préstamo para un vehículo, ese interés no entra, ¿verdad? Tiene que ser destinado el crédito efectivamente para casa habitación. Préstamos personales. No entra, únicamente para casa habitación, sea un crédito del Infonavit o de una institución crediticia o una auxiliar crediticia, pero esté destinado siempre y cuando el tema de una vivienda, el interés real que se pague y se devenga, sí es también totalmente deducible. Los uniformes y botas, fornituras, cascos, chalecos. Muy interesante ese punto, no son deducibles para ellos si es compra directa. ¿Por qué no? Porque no está tipificado entre la ley el tema de los uniformes. Se supondría que en teoría el patrón o el empleador está obligado a proporcionar todo lo que requiere el elemento, por eso es que no es deducible. ¿Cuándo sí podría ser deducible? Cuando, por ejemplo, él tuviera otra actividad. Vamos a pensar que este elemento de la policía percibe una nómina porque trabaja directamente para una dependencia X. Pero él, sin embargo, se dedica, por ejemplo, a la compra-venta de uniformes para policía. Entonces tiene un régimen de actividad empresarial y profesional. Los uniformes que él compra, ya sea para uso propio o para revenderlos, sí sería totalmente deducible en este régimen. En el de sueldos y salarios, que es el tema que estamos ocupando ahorita, no sería deducible. ¿Pueden tener los regímenes los policías? Los que quieran. Pueden tener las actividades totalmente, las actividades que deseen, siempre y cuando sean ilícitas según lo marcado. Por experiencias conocemos a policías que son policías y chofer de Uber porque salen de su turno y se van a trabajar un rato y sus ingresos se los paga pues, cualquier plataforma, Uber, Didi, la que sea. Entonces, todos esos ingresos, ¿cómo los declaran o de qué hay deducible de ahí en esos casos? Sí, aunque sea la misma persona, puede tener diferentes giros. Imagina un elemento de la policía que en sus ratos libres es Uber, pero también tiene una casa que por ahí heredó y la está poniendo en renta, entonces también tiene el ingreso por arrendamiento. O son abogados y litigan. Y luego también tiene una actividad profesional porque a lo mejor litiga por ahí en sus ratos libres también lo hace. Entonces hablamos que tiene un régimen de sueldos y salarios, tiene un régimen de arrendamiento, tiene un régimen de plataformas por el tema de Uber y tiene un régimen también de actividad empresarial y profesional. Cada uno de ellos tiene un ingreso por separado, aunque sea la misma persona. Y así también sus propios gastos que pueden deducir según lo que se dediquen. Si hablamos del Uber, pues la gasolina, mantenimiento, pues lo puede deducir en ese régimen, no así en el arrendamiento, por ejemplo, no pueden cruzarse los gastos. Cada uno tiene su propio régimen y su propia forma de deducir.
Pero la pregunta es, ¿se puede? La respuesta es sí, sí se puede. Entonces, su declaración tendría que poner todos los regímenes en los que está. Es correcto, así es. Ahora, con las facilidades que da las autoridades hacendarias, ya viene prellenada en muchos de los campos los regímenes que vienen y los ingresos que se han manifestado en cada uno de los meses. Aquí el objetivo de esto es que la contabilidad que tiene que hacerse obligadamente y por necesidad también, obligado porque el 28 del código me dice que lo tengo que hacer, pero por necesidad también por efectos de control, para todas estas deducciones que estamos hablando y platicando, podemos llevar una contabilidad que al final me dé pagar impuestos pues justos, ¿verdad? Que es de lo que se trata, ¿no? Oye, ¿qué pasa con los elementos o los policías que por ahí tienen una casita o dos casitas y de repente les da por rentar una de las dos? Ya ves que con la nueva ley hacendaria, pues por ahí tienen que emitir estas facturas. Entonces, ¿qué pasaría ahí con esos elementos? ¿También las tendrían que meter en la declaración? Sí, definitivamente. El SAT lo está fiscalizando, ya en contexto de ley, porque ya se hablaba hace 2 años que todas las cantidades depositadas en cuentas bancarias en efectivo, mayores a 15,000 pesos, iban a ser sujetas de ser verificables. Ya en contexto de ley, los bancos ya están obligados, todos los bancos, instituciones de crédito o auxiliares de crédito inclusive, aunque no son propiamente bancos, están obligados a reportar al SAT que los importes de las personas físicas, independientemente si son contribuyentes de impuesto o no, o tengan una actividad o no, pero que depositen más allá de 15,000 pesos en efectivo, ya sea en conjunto o a una sola exhibición, o durante diferentes cuentas, pero dentro del periodo, mayores a 15,000, el banco o los bancos están obligados a entregar una relación informativa a las autoridades hacendarias de quién realizó ese tipo de movimientos. Entonces quiere decir que en el supuesto de que si alguien tiene, como este policía que estamos hablando al ejemplo, tiene una casita o dos que tiene una renta y que sus ingresos son mayores a este monto y son en efectivo, tendría que ya declararlos. ¿Qué pasa si no son en efectivo, que son transferencia? Pues con mayor razón, porque a fin de cuentas la constancia del ingreso por el tema de la renta ya me hace una habitualidad, y esa habitualidad ya hace una actividad y se tipifica como un ingreso por una situación de actividad empresarial. Por lo tanto ya tendría que estarnos manifestando dentro de la declaración. Ah, bien, es un muy buen punto, ¿no? ¿Un policía puede ser multado por la autoridad? Definitivamente. Si hablamos por la parte de la acción directa de no pagar impuestos, que yo lo vea difícil porque mientras dependa de un empleador, el empleador tiene la obligación de retener los impuestos, no puede omitirlos. Pero sin embargo, esta persona tuviera más ingresos, como el ejemplo que acabamos de hacer aquí, ya la obligación no nomás es del empleador, sino que al final esta persona está obligada a realizar su propia declaración anual en términos como viene el impuesto a la renta según la ley, y a ser transparente todo lo que ingresa y todo lo que gasta, yo como parte de una obligación. Si no realizar esta obligación que tiene, por lo menos de presentar esta declaración anual manifestando eso, ya se hace acreedor a una sanción, una llamada de atención por parte de la autoridad por esa falta de cumplimiento. Ahora, si vemos que tiene otro tipo de ingresos y tampoco son declarables, seguramente a través del banco el SAT se dará cuenta que tiene ingresos que está omitiendo y por lo tanto también puede ser sujeto a una sanción. Lo más severo es que también sea sujeto no más a una sanción, sino a una revisión también de sus cuentas fiscales, que también pudiera pasar. Ahora sí que no es el monto, sino es el hecho de la actividad. ¿Pueden llegar a bloqueárseles? Sí, hay casos muy concretos donde así se ligan. Estamos hablando de situaciones ya muy mayúsculas en función de los montos que se mueven en cantidades de dinero o volúmenes de dinero o frecuencia también en el movimiento de dinero o el flujo del banco. Sí, así hay situaciones donde sí se pueden, esa tiene la autoridad de congelar las cuentas bancarias. Bueno, pues ya lo escucharon. La verdad es que son diversos temas que sí son del interés de los elementos policíacos. La verdad es que siempre hay que preocuparnos un poquito por llevar estas finanzas sanas, bien presentadas ante Hacienda, y por ahí quisiéramos saber dónde te podemos localizar, cuáles son tus redes sociales, si algún elemento de la policía quisiera saber más de fondo algún tema en específico, ¿dónde te pueden contactar? Con todo gusto, mira, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Socios Unidos con Carlos Linares. También tenemos un canal de YouTube donde andamos también este contenido. El canal se llama Socios Unidos así nos encuentran. Y también puedo dar mi teléfono Sí, adelante. Me lo permites, es el 33 12 06 24 07. Lo vuelvo a repetir, si quieres ir rápidamente por tu hojita. No, lo vamos a agregar aquí en un cintillo. Ok, entonces 33 12 06 24 07.
y ahí en este teléfono y en redes sociales nos puedes contactar con mucho gusto para que si tienes cualquier duda, cualquier situación o simplemente alguna inquietud, con mucho gusto te podemos apoyar y te podemos atender. ¿Dónde estamos en redes sociales? ¿En qué plataformas? Estamos en YouTube nada más por lo pronto ahorita y estamos en redes sociales en Facebook. Bien, pues me agradó mucho, me agradaron todos los temas, te agradezco que hayas venido aquí a visitarnos a tu programa de Polióptica y además y tener el gusto también de estar con Luis Gustinza, que también se preocupa por estos temas, porque lleguen a los policías, porque los policías sepan cómo canalizar, todos son canales, ¿no? Pero este canal es muy elemental porque este es básico, el policía lo tiene que saber, es algo que se tiene que llevar, ¿no? Y también recomendarlo porque claro, él es el que nos apoya en las declaraciones fiscales de las 3 sucursales y pues tenemos ya tiempo de conocerlo y recomendarlo con todo gusto, sobre todo por la inquietud de los policías y de los videos que salen de que si son deducibles los lentes y me los puede regresar el SAT. Y me dijo el señor Linares, no nada más los lentes, puede regresarles el impuesto detrás de muchas cosas. Muy bien. Dije, pues lo invito para que nos platique qué más pueden deducir los policías, algún tema que nos haya quedado de deducción pendiente. Pues básicamente abordamos los más comunes, hay otros fuera de lo ordinario, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, cuando un policía también quiere ahorrar de manera voluntaria para su propio retiro, también lo puede hacer, y hay instituciones de seguridad, por ejemplo, que sí dan este tipo de servicio y también es deducible también. Los donativos, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer un donativo a ciertas casas, institución de beneficio de asistencia social, lo puede hacer y también son deducibles. Y hay por ahí otros temas también que no son muy ordinarios, vamos a llamarlo así, pero que también forman parte de las deducciones que también se pudiera hacer, ¿no? Okay. Pues queremos agradecer al licenciado en Contaduría Pública, Carlos Linares Valeriano, quien estuvo aquí con nosotros, agradecerle que esté dándonos estos temas. No va a ser ni el último ni el único tema que tengamos aquí con él, esperamos seguirlo teniendo. Y bueno, pues agradecer a todos nuestros seguidores que estén en línea de este programa y recordarles que se suscriban y le den clic en la campanita, y sin más nos vemos en el próximo programa, agradeciendo a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.